El día de hoy hablaremos acerca del libro La vida en las aulas de Philip Jackson. Como tal, haremos una breve reflexión acerca del capítulo 1, el cual tiene el nombre de los afanes cotidianos y será presentado por mi persona, Valentina Maestre, y mi grupo, el cual está conformado por Dana Granada y John Cárdenas. Como tal, este capítulo se centra en aquella experiencia escolar que viven los estudiantes, específicamente en las aulas de primaria, destacando la importancia de aquellos afanes cotidianos o aspectos que aparentemente son triviales y que componen la mayor parte de la vida del alumno, en contraste con aquellos logros importantes a los cuales suelen prestar atención padres, profesores e incluso los mismos estudiantes. Bien, como tal podemos ver que los padres y profesores se centran en tener una preocupación por aquello que es considerado importante, como las malas conductas, en vez de los comportamientos o aquellas acciones que forman parte de la propia naturaleza de la escuela. Los alumnos también tienen una memoria centrada en pequeños números de acontecimientos como buenas notas o actividades recurrentes. La escuela nos trae una doble característica en la cual encontramos los aspectos celebrados, que son los ya mencionados, como aprobar exámenes, cosas divertidas o adquirir destrezas, mientras que se deja a un lado lo que también es importante, como lo son los aspectos inadvertidos, tales como la rutina de sentarse, escuchar, alzar la mano o entregar un papel. Como tal, estos hechos rutinarios, aunque raras veces se mencionan, son tan importantes como los logros porque dan forma y significado a las vidas y representan una porción mucho más grande de las experiencias de los estudiantes. En cuanto al ritmo de la vida en la escuela, Jackson dice que la vida en la escuela parece tranquila, pero que es muy activa, que el docente comúnmente tiene muchísimas interacciones y que las clases se encuentran llenas de movimiento. Todo esto causa un impacto en los estudiantes, en los cuales no significa simplemente aprender a vivir en un ambiente estructurado y repetitivo, sino que deben acostumbrarse a estar llenos de reglas y rutinas. Esto les permite aprender a adaptarse a la rutina, comprender que la asistencia es obligatoria y desarrollar estrategias para poder convivir con la autoridad y las expectativas escolares que se tienen. Bien, ahora hablemos acerca de la interacción docente y estudiante. El papel principal del docente es de regulador y organizador. Él decide quién habla y cuándo, controla las actividades que se hacen, usa frases cortas para recordar reglas y aquí los alumnos simplemente acatan las órdenes y aprenden aquellos comandos de memoria para hacerlos de manera rutinaria. Todo esto genera ciertas dinámicas de poder en las cuales los profesores siempre tienen la autoridad, ya que ellos deciden qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace, mientras que los alumnos simplemente deben obedecer y adaptarse, además de aprender a moverse dentro de aquellos límites propuestos por los docentes. Esto les enseña a los estudiantes a reconocer la autoridad, a ajustarse al sistema jerárquico y buscar maneras de mantener su autonomía. Finalmente tenemos tres aspectos importantes. La organización en el aula, que esta permite que se dé a través de las rutinas y los rituales, ya que todo está programado, como lo es el horario, las materias, incluso hasta la forma de pedir permiso. En cuanto a las expectativas en el aula, estas se expresan a través de las reglas de comportamiento, las evaluaciones, los elogios y la estructura del horario. Y por último tenemos los mecanismos, que son aquellas reglas y recordatorios que establecen ciertas normas claras, como lo es el control de la participación, la distribución de ciertos recursos y además de asignar ciertos privilegios mediante evaluaciones constantes. Muy bien, continuando con el análisis del texto, Jackson nos dice que la realidad del aula exige al profesor asumir varios roles como guardia del tráfico, juez y marcador del horario, debido a dos cosas: la cantidad de estudiantes y el tiempo. Esta situación lleva a un manejo rígido de lo que es el tiempo y el espacio, donde las actividades suelen ocurrir porque ha llegado el momento y no por el deseo del alumno. Como consecuencia a estas estructuras, el alumno comienza a experimentar fenómenos como la demora, el rechazo y la interrupción. La demora está presente en todas partes. Se manifiesta en la espera de las filas, los turnos para hablar o la necesidad de aguardar a que el profesor atienda a otros. El rechazo se produce cuando los deseos o preguntas son ignorados, lo cual, aunque suene trivial, contribuye a un significado que enseña al estudiante a renunciar a deseos y a esperar que se cumplan. Este conjunto de experiencias cotidianas constituye lo que es el currículum
o culto de educación, cuya función principal es instruir al alumno en la adaptación institucional y el control de comportamiento. Las lecciones implícitas se manifiestan en la exigencia de la paciencia, considerada la quinta esencia de la virtud escolar, que requiere que el estudiante aprenda a desligar sus sentimientos de sus acciones y a soportar las frustraciones. También se puede decir que la estructura escolar está regida por el horario. Esto tiene un impacto significativo, pues impone la interrupción constante del flujo natural del interés, ya que fuerza las actividades a comenzar antes de que el interés surja y a finalizar antes de que éste desaparezca. Además de todo, el sistema educativo responde a las diferencias individuales no a través de la modificación de la estructura del aula, sino forzando la adaptación del estudiante a las exigencias institucionales. Se puede observar que la demora es sufrida con mayor frecuencia por los alumnos más rápidos, mientras que las sanciones sociales se aplican para obligar al estudiante a mantener la paciencia. El ejercicio docente y el rol del maestro. Philly Jackson nos muestra que la labor del maestro es mucho más amplia de lo que normalmente se cree, ya que en el aula no solo se transmite conocimiento, sino que también administra un ambiente social lleno de interacciones, emociones, demandas simultáneas. El maestro cumple además un papel moral y emocional, donde enseña con su ejemplo, con su tono de voz, con su forma de reaccionar ante los problemas. Jackson nos deja entender que la docencia no es solo técnica, sino también humana, porque implica comprender, orientar y crear el equilibrio en un espacio dinámico. Pasamos con el currículo oculto y evaluación, donde Jackson introduce el concepto de currículo oculto para referirse a todos esos estudiantes que aprenden y que no tienen que aparecer directamente en los planes de estudio. En el día a día, los estudiantes comprenden y aprenden a seguir reglas, a callar, a esperar su turno y a adaptarse a la autoridad del docente. Pasamos con la diversidad, inclusión y diferencias individuales. Las aulas funcionan bajo una lógica de homogeneidad, donde todos los estudiantes deben cumplir las mismas reglas, seguir los mismos tiempos y responder a las mismas expectativas, donde esto significa que el sistema escolar, más que valorar la diversidad, lo que busca es que se compartan igual. La organización del aula está pensada para mantener el orden y no necesariamente para respetar la diferencia. Y por último tenemos emociones y actualidad de análisis de Jackson, donde uno de los aportes más profundos de Jackson es reconocer el papel de las emociones en el aula, ya que los estudiantes no solo piensan, sino también sienten, experimentan miedo, frustración o orgullo. El ambiente emocional de la clase influye mucho directamente en su aprendizaje. Cuando el maestro logra generar confianza, seguridad, los niños se vuelven más motivados. Cuando dominan la tensión o la rigidez, el aprendizaje se vuelve menos forzado.